Hola, bienvenidos a Diálogos. Hoy estamos con María Eugenia Vidal. Creo que no hace falta presentarla, tiene demasiados títulos, pero vamos con uno de los más importantes. Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y es actual diputada. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Cómo les va? Terminando el año, como todos, ha sido un año muy intenso para los argentinos, así Muy que bueno, intenso y llegando, muy llegando extraño. pocos días de las fiestas. Genial. Bueno, les quiero decir a los que están viendo este video que en la descripción van a encontrar unos links para hacer donaciones voluntarias, así podemos continuar con el canal, ir mejorando el equipo y si quieren donar, ahí está toda la información. Así que bueno, María Eugenia, como dijo Facundo, muchísimas gracias por aceptar, es un honor tenerte acá y vamos a hablar un poquitito de ciencias políticas. No sé si Facundo quería empezar. Sí, sí, la verdad que tengo esa curiosidad. María Eugenia, soy licenciada en Ciencias Políticas. A mí lo que me gustaría saber es qué te llevó a querer estudiar ciencias políticas, o qué te hizo interesarte por las políticas, por la política en sí. Y básicamente, si seguís leyendo sobre ciencias políticas, tuviste una tesis, ¿cómo fueron tus estudios en ciencias políticas? Eso es lo que nos gustaría saber. Bueno, creo que mi carrera en ciencias políticas tiene dos partes, ¿no? La primera fue el día que me fui a anotar, para que todos sepan, mi sueño era ser abogada penalista. Me fui a anotar como abogada a la universidad y había dos ventanillas, una con una larga cola de gente que se estaba anotando en derecho, como yo quería, y una ventanilla vacía. Yo me acerqué a la ventanilla vacía y era la ventanilla de ciencias políticas, una carrera que hasta ese día yo desconocía. Hoy hablamos de ciencias políticas y hay mucha gente que estudia ciencias políticas, pero cuando yo la empecé, estudié de esto, te estoy diciendo, hace 30 años, no era tan común y no era una carrera tan conocida. Y bueno, y agarré el folleto, ¿no? Pregunté, ¿y acá qué se escribe? No, acá se escribe ciencias políticas, pregunté, vi el folleto y vi un montón de materias que me interesaban, más que las de derecho. ¿En Y qué empecé a universidad? estudiar ¿En qué en universidad la era? Universidad Católica, en la UCA. Y bueno, y ahí la verdad que sin mucha conciencia me inscribí. La carrera me encantó y después lo segundo que me pasó, que para mí marca como un hito, fue mi primer trabajo, cuando me había ya recibido la carrera y no sabía muy bien, porque ciencias políticas es una carrera muy amplia, vos podés trabajar en el sector privado, en el sector público. Y bueno, y fui a una entrevista por una pasantía en ese momento en la ANSES, era el año 98, 97. Y me presenté como una más a hacer una pasantía. Y yo siempre digo que cuando uno empieza a trabajar en una oficina pública, te pueden pasar, y en el Estado en general, te pueden pasar dos cosas, ¿no? El primer día. O lo amás o lo detestás. Y a mí me pasó que desde el primer día lo público me encantó. Me encantó. Y fue un camino de ida que después derivó en la política y que bueno, ya lleva más de 20 y pico de años. Y ahí como que mi vocación se fue construyendo, no es que yo me fui a anotar para ciencias políticas pensando que iba a ser política, fue como un camino que se fue haciendo. Por eso le digo a los jóvenes a los que están terminando el secundario, a veces uno no sabe qué va a hacer y no es tan obvio, ¿no? Tiene que ir probando y a veces puedes empezar una carrera y que esa no sea tu carrera y necesitar empezar de nuevo. Es difícil saber a los 18 años qué querés hacer por el resto de la vida, ¿no? Así que bueno, yo me fui como haciendo en el camino. Justo acá mencionaste algo muy interesante que es, terminaste en la política por dos cuestiones. Una, lo que es el estudio y otra, lo que es el trabajo. Es interesante porque eh, a mí lo que me interesa es en la política, ¿no? En el ejercer cargos públicos, en hacer política. ¿Cómo dialoga eso con tu formación en ciencias políticas? ¿Te sirvió, digamos, de los aspectos teóricos? ¿Ves a la política más como una técnica que necesita basarse en los conocimientos científicos, ¿no? Que en este caso vendría a ser la ciencia política, o más como un arte? ¿Cómo fue poner en práctica eso que aprendiste en la universidad? No, yo creo que me sirvió mucho. El estudio de esta carrera me preparó mejor, me parece que a todos nos prepara mejor en el conocimiento del Estado, de las distintas miradas, sistemas constitucionales, países en el mundo, relaciones internacionales. Digo, es una carrera que te prepara en muchos aspectos para gobernar y para tener una mirada, esto de no ser especialista en nada, porque la ciencia política no te especializa en nada más que en el gobierno y en una mirada de la política, pero esa preparación es interesante para tener lo que yo llamo una mirada de helicóptero, ¿no?
no dejarte atrapar por ni si sos un naturalmente, y lo vimos con Mauricio, ahora lo vemos con Milei y la economía, uno tiende a meterse en la rama que más conoce. Entonces, si un presidente ingeniero quiere hacer obras, un presidente economista quiere y pone como prioridad la mejora en la economía, bueno, un presidente que es licenciado en ciencias políticas tiene una mirada del conjunto. Y eso me parece, a mí me ayudó mucho a lo largo de mi carrera. Después, por supuesto, hay que especializarse. Y yo durante muchos años me dediqué en particular a lo social. Y trabajé muchos años en el Estado, de esos 20 y pico de años que me dediqué a lo público, y más de la mitad me ocupé de lo social, ¿no? Y ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires es en cierto sentido ocuparse en gran parte de las políticas sociales de la Argentina, porque la mayor parte de los pobres del país viven en la provincia de Buenos Claro. Aires. Ah, Sí, bueno, ahí el hay, tema de la provincia de Buenos Aires era un tema crucial para... Pero antes, quiero profundizar un poco más en tu formación. Durante el transcurso de tu carrera, ¿encontraste algunos autores que te hayan sentido más influenciada a la hora de hacer política? Autores que te marcaron de una forma que te haya inspirado o que su pensamiento te haya servido para basarse en políticas concretas? ¿Algunos autores que destaques más que otros? Bueno, los clásicos, digamos, nunca fallan, ¿no? Santo Tomás de Aquino es una gran referencia. Tocqueville, Alexis de Tocqueville es otra referencia. Los clásicos, muchos clásicos, aunque no los compartan, pero que son tremendamente aleccionadores, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, son como autores que sí o sí tenés que conocer para entender y comprender mucho el mundo actual. No es que no conocerlos o no haberlos leído te hace un peor gobernante, pero creo que todo ese proceso de reflexión me ayudó mucho después para entender muchas cosas. Y además que vale la pena leerlos, aun cuando uno no estudiara esta carrera, creo que Claro, sí, vale, sí. vale la pena. ahora justamente en este hacer político, yo estaba pensando y con la terrible tormenta que tuvimos, yo pensaba en lo que son los límites de la provincia de Buenos Aires, en Moreno, también en la parte de Merlo, en ese tipo de partidos. Siendo gobernadora, ¿cómo te encontrás con eso? Que son terrenos cada vez más tomados, que están cada vez más en los límites y que son cada vez más peligrosos, donde, eh, claro, donde no hay asfalto, no hay conectividad. ¿Qué se puede hacer desde ese lugar? O sea, ¿se puede directamente hacer obras o hay que dialogar con los intendentes? ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, en la provincia de Buenos Aires el gobierno es con los intendentes y es con todos los intendentes. Digo, si hay algo que avanzamos durante mi gobierno es que se definió un fondo que todavía hoy se permanece como una política de Estado, un fondo de infraestructura municipal, donde hay una parte del presupuesto de obras que se destina a los municipios para que todos los municipios tengan obras y se distribuye de acuerdo a la coparticipación, para que no haya inequidades, ¿no? Y ni criterios políticos. Eso empezó durante mi gobierno, se sostuvo y nos permitió hacer 2.500 obras a lo largo de la gestión con los intendentes. La provincia junto con nosotros les dábamos los recursos y ellos los ejecutaban, presentaban los proyectos, ¿no? Que trataban de obviamente que se orientaran a las necesidades más básicas y lo llevaban adelante. Yo no imagino que vos puedas implementar políticas públicas en serio si no lo haces con los intendentes. La provincia de manera directa maneja las escuelas, la policía de la provincia y los hospitales, pero por ejemplo no maneja los centros de salud. O para hacer muchas obras al mismo tiempo es mejor hacerlas con los intendentes porque se hacen más rápido. Las licitaciones, todo se ejecuta más rápido que haciéndolo desde La Plata para Bahía Blanca o desde La Plata para Pergamino, ¿no? Los tiempos administrativos son más largos. Así que primero se gobierna con los intendentes, no importa de qué color político sean, porque son los que eligió la gente y son los que más cerca están del problema, mucho más que el gobernador que está en La Plata. En segundo lugar, se gobierna con el gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el conurbano, a poco que lo empezás a recorrer, te vas a encontrar con correntinos, con tucumanos, con salteños, con santiagueños. La Argentina, desde hace muchas décadas, vive un proceso de que cada vez las ciudades tienen más migraciones y las poblaciones rurales son cada vez menores. Y mucha gente en distintos lugares del país elige como destino o la ciudad de Buenos Aires o el conurbano
para buscar una mejor calidad de vida o buscar más oportunidades de progreso. Entonces, el conurbano, donde viven la mitad de los pobres de la Argentina, no es un problema únicamente de la provincia de Buenos Aires, es también un problema nacional. Y no se puede pensar en una política solo pensada desde la provincia de Buenos Aires. Eso me llevó a mí a pelear la recuperación del Fondo del Conurbano en la Corte. Y lo recuperamos. Empezamos el proceso, empezamos el juicio, como nunca antes se había hecho, fuimos a reclamar que el Fondo del Conurbano existiera y lo recuperamos y lo empezamos a cobrar en el 2019. Plenamente lo pudo ejecutar mejor Axel que mi gobierno, porque nosotros nos agarró el último año recién, porque los 3 años anteriores fueron la pelea judicial, el acuerdo con el resto de los gobernadores, etc. Pero esos fueron 5 puntos de coparticipación más para la provincia. Porque si se pretende que de una provincia se resuelva el problema de todo el país, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que el conurbano sigue teniendo esa dificultad y hay que plantearlo, no solo el conurbano del Gran Buenos Aires, el conurbano de Rosario, el conurbano de Mendoza, el Gran Córdoba, son conurbanos que tienen una problemática que excede solo la mirada de una provincia. Pero recordemos que Buenos Aires es una provincia superavitaria, por decirlo de alguna manera, y yo no me explico, y esto excede por supuesto tu gobierno, cómo puede ser que en Malvinas Argentinas tenga 14,5 de agua potable. O sea, no tomes no tomes agua de la canilla en Malvinas Argentinas. Moreno 35%. Es decir, ¿cómo puede ser que ocurra eso? Y otra cosa, el partido de Lomas de Zamora ahora le pusieron el nombre Eco Lomas, cuando tiene basurales a cielo abierto, o sea, es insólito. ¿Cómo se puede explicar eso desde la gobernación? O sea, ¿se los obliga a los intendentes, no sé, por mala praxis o algo por el estilo? Yo te diría, primero como para poner los números sobre la mesa, ¿no? La provincia de Buenos Aires aporta con sus impuestos al total de los fondos nacionales en un 37%. Aún con la recuperación de este fondo del conurbano y con otros aportes, hoy recibe menos del 25% de eso que aporta. Esta situación de inequidad, salvo la ciudad de Buenos Aires, no le pasa a ninguna otra provincia del país. Ninguna otra provincia recibe menos de lo que aporta. Todos reciben lo mismo o más. Eso está generando una inequidad. Vos decís la provincia es superavitaria. La provincia era deficitaria cuando yo la asumí. La dejamos equilibrada. Hoy vuelve a ser deficitaria porque la gestión de Axel Kicillof lo que hizo fue incorporar 45.000 empleados nuevos, aumentar 140% los cargos y disminuir, digamos, aumentó el gasto y aún a pesar de que tenía más recursos no le alcanzó. Entonces hoy la provincia es deficitaria. Entonces, la provincia de Buenos Aires, si bien es rica en recursos y rica en capacidad productiva, no recibe de acuerdo a lo que aporta. Entonces, esa es una discusión que no la va a resolver el gobernador, no importa quién sea, se resuelve redefiniendo la coparticipación federal. Que es un mandato de la Constitución desde el año 94 que nadie quiso abordar, porque la ley de coparticipación para ser modificada requiere unanimidad. Entonces nunca hay unanimidad y la ley no se cumple. Eso es algo que hay que revisar, ¿no? Pero yo no partiría de la premisa de que la provincia de Buenos Aires le sobra plata, le falta y también tiene un problema de eficiencia, que es al que vos estás aludiendo, que es lo que tiene lo gasta mal, ¿no? Porque por eso tenemos esta brecha de obras y cosas inentendibles donde hay mucho anuncio, pero poco cambio y transformación de la realidad. Y eso es cierto, y por eso los bonaerenses tienen razón en estar decepcionados de la política. Pero Claro. digo, pero desde tu puesto de gobernadora, ¿no podías decirle a Magario, esto está funcionando pésimo, o a Insaurral, no sé quién estaba en Lomas, esto es... Tiene capacidad, no es como el jefe de los intendentes. Es un gobierno distinto, los intendentes también son democráticamente elegidos, los procesos de destitución o juicio político de un gobernador o un intendente dependen de mayorías en los consejos locales. Hay pocas herramientas para que un gobernador, es como el presidente y los gobernadores, si un gobernador hace mal las cosas, el presidente hay poco que puede hacer en relación a ese gobernador, ¿no? Si bien es cierto que parece uno más grande y otro más chico, son gobiernos distintos, ¿no? Y los dos tienen la misma legitimidad democrática.
salvo que los propios procesos de sus municipios o de sus provincias los quieran castigar de alguna manera. Claro, y teniendo en cuenta lo que dice Facundo, todos los problemas graves que hay, sobre todo en el conurbano, ¿cuáles fueron durante su mandato los que consideraste que fueron los mayores desafíos? Tuve muchos. Un desafío era ese, ¿no? Cómo hacer que la provincia recuperara los fondos que le pertenecían. Lo resolvimos parcialmente, pero hubo un avance con lo del fondo del conurbano. Otro desafío importante, vos hablabas de estos estados o estos municipios donde el Estado no llega. Bueno, nosotros hicimos algo que después el gobierno de Mauricio tomó y a mí me pareció bastante importante, que fue llevar las ventanillas del Estado a los barrios más pobres. En general, digamos, el puntero o el narco crece porque no hay Estado. Entonces aparece alguien que informalmente, obviamente con intereses, te viene a ofrecer una solución. Bueno, yo te gestiono un plan, yo te doy plata si es el narco, te la presto, te pago para que tengas una cocina en tu casa. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque no hay Estado. Porque mucha gente no tiene para pagarse un colectivo desde el conurbano más profundo, no te digo a la capital, tal vez desde los kilómetros de La Matanza al fondo hasta San Justo. No sé, no Entonces sé. no llega nunca a la oficina de ANSES, no llega nunca a la oficina de PAMI, no llega nunca a poder hacer el trámite de manera transparente. Y hay alguien que se aprovecha. Bueno, una de las cosas que hicimos fue eliminar esa intermediación con un programa que se llamó, desafiar eso, con un programa que se llamó El Estado en tu barrio, que llevaba las oficinas del Estado a esos barrios y corría a los punteros y se generaron situaciones muy tensas, ¿no? Donde de repente los punteros venían y decían, no, pero yo soy el que tiene que darle los turnos a la gente. No, no, no. Acá está la ventanilla del Estado, la gente hace cola y es atendida. Vos no repartís ningún turno. Vos no hacés que la gente te deba nada a vos. Esto es un derecho, la gente viene, lo tramita, pero bueno, es un desafío enfrentar al narcotráfico, no le conviene, porque obvio, no le conviene que entre la policía, no le conviene que haya un centro de salud, no le conviene nada que suponga presencia del Estado que lo controle y que lo incomode en su accionar. ¿No? Entonces, esto de entrar con la policía a los barrios, entrar con el Estado en su sentido más amplio del Estado a los barrios, fue un desafío que habíamos empezado a llevar adelante y que creo que fue muy, la verdad que para mí era el camino. Lamentablemente esto de alguna manera se desactivó. Claro, porque yo, Nosotros yo iba a hacer una nota al pie. Yo estoy en un grupo simplemente por, vamos a decir la palabra por morbo, simplemente se llama Todo Cuartel Quinto, que parece el lugar más pobre de todo el conurbano. Y yo veo publicaciones de gente que dice, te lleno lo del ANSES, te lleno, bueno, para tener planes falsos, todo eso. Bueno, de eso la gobernación no puede tomar nota y atacar el problema sobre, no sé, grupos de Facebook, gente que está haciendo eso. por supuesto, digamos, acá hubo una decisión en los últimos 4 años. Mirá cómo habrá sido que el gobierno de Mauricio había habilitado, yo lo escuchaba a la ministra ayer, el gobierno de Mauricio había habilitado, ahora creo que lo restablecieron, un canal de denuncias. Si vos, alguien venía y te extorsionaba con que si no ibas a la marcha te sacaban el plan, había un canal de denuncias para que la gente dijera, che, está pasando esto, y alguien del ministerio le dijera, no, no vayas, no te dejes extorsionar, vamos a intervenir, había denuncias judiciales. Ese canal de denuncias se desactivó en el gobierno de Alberto Fernández. No había interés en que se denunciara, no había interés en investigar la irregularidad y la mala utilización de los planes sociales, pero bueno, si vos lo tenés a Emilio Pérsico protestando la 9 de julio y al mismo tiempo del otro lado del escritorio, otorgándose los planes a sí mismo, a su propio movimiento, bueno, está claro que el objetivo era otro. La mirada de la política social no era la misma. Claro, durante su gestión, una de las promesas, ¿no? Una de las ideas de campaña era combatir a las mafias. Ahí mencionaste, ¿no? Políticas concretas que iban en esa dirección. ¿Qué otras más se pudieron llevar a cabo o se proyectaron para lograr esta meta de terminar con las mafias? Bueno, una que todavía continúa hoy, a mí me parece una muy buena, es que todos los funcionarios públicos, pero también la policía, hasta jefe de calle y el sistema penitenciario, están obligados a publicar su patrimonio una vez al año en una declaración jurada. Eso no pasaba antes. Eso es ley. Y obliga a que todos tengan que explicar de qué viven.
cuando la policía y el agente penitenciario está obligado a explicar de qué vive y qué bienes tiene, los niveles de corrupción disminuyen. Y nosotros, durante nuestro gobierno, la policía que era corrupta era denunciada y era auditada. Y de hecho tuvimos más de 400 policías que fueron presos por denuncias de nuestro gobierno. Porque como nosotros decíamos, al policía que cuida a la gente y da su vida, todo, el equipamiento, el chaleco, la mejor arma, la capacitación, el entrenamiento anual. Ahora, al policía que es corrupto y se disfraza de policía pero es delincuente, afuera. Entonces, desde ese lugar fuimos muy contundentes. Otra medida fue la pelea contra el sindicalismo mafioso. Nosotros nos enfrentamos a Balcedo, que fue un sindicalista que terminó en Uruguay detenido con una mega fortuna y que se quedaba con la plata de los auxiliares de escuelas. Ese portero que te recibe a la mañana, que es el que menos gana en la pirámide salarial de la provincia, bueno, compulsivamente se quedaba con la plata de ellos. Y nosotros lo perseguimos en términos de que lo denunciamos, de que le pedimos a la justicia que actuara. El tipo era narco y fue condenado por narcotráfico. De la misma manera que denunciamos y que dijimos que la extorsión del Pata Medina, donde en La Plata no podías hacer una obra sin poner plata, al sindicato se tenía que terminar. Y pagamos costos por eso. Nos denunciaron penalmente, nos persiguieron, nos acusaron. Ahora, la sociedad cuando nos votó, votó eso. Votó a alguien que enfrentara a los narcos, que entrara a los barrios. Metimos en 4 años 8.000 narcos presos, el doble de lo que había metido Scioli en 8 años. Realmente dimos También una pelea. les costó amenazas, ¿no? También he leído que recibiste muchas amenazas también por parte de policías. Sí, Se lo cortó. primero que pasó es, en los primeros 3 meses entraron a mi despacho, entró la policía de noche, dejaron una bala en la puerta de mi casa, en mi garage, no en la puerta, del lado afuera, en mi garage del lado de adentro. Y descubrimos que habían sido policías de la provincia de Buenos Aires. Amenazaron a mi familia, me amenazaron a mí, el comando antibombas entró varias veces a mi casa, o sea, hubo realmente situaciones muy complejas, pero había una decisión tomada. Entraron a la casa de mi ex jefe de gabinete y revolvieron todo sin robar nada. Pasamos muchas situaciones de intimidación, pero era parte del mandato que la gente nos había dado, no nos había dado ese lugar para ser complacientes. Me imagino que si hubieran querido otra cosa, lo hubieran votado a Aníbal Fernández. Nos votaron a nosotros para dar esa pelea. Así como hoy hay un agotamiento de determinadas cosas que hicieron que Milei ganara la elección, en ese momento los bonaerenses estaban agotados de un sistema que los había gobernado durante 28 años. Y Sí, también tiene... pero es que ese sistema, en cierta manera, sigue, y, o sea, no se puede cambiar en 4 años simplemente todo eso. Y yo entiendo un montón de cambios que se hicieron, pero recuerdo muy vivamente que en el 2018 me robaron en José Lon Suárez y fui a la comisaría de José Lon Suárez y había una máquina de escribir para tomar las denuncias. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde la gobernación, ¿no? Con ese tipo de cosas y más que nada sabiendo lo que era o lo que es todavía la policía de la provincia? Bueno, nos costó como 2 años conectar las comisarías a Internet. Las comisarías, las que tenían Internet, la tenían porque el comisario lo pagaba de una caja chica, no porque tenían Internet. Se compraron, creo que algo así como, no quiero mentir con el número, pero después se los paso bien, pero se compraron computadoras para las comisarías por primera vez en 10 años. El problema era que el nivel de abandono era muy fuerte. Mira, yo siempre cuento la misma anécdota. La policía de la provincia tiene un grupo de élite. La policía de la provincia, para que se den una idea, son más de 90.000 policías. Pero hay un grupo de élite hiperentrenado que se llama el Grupo Halcón. A lo mejor en algún secuestro de la televisión o en alguna toma de rehenes lo deben haber escuchado nombrar. El Grupo Halcón es un grupo de 100 policías mega entrenados, son los mejores policías de la fuerza, que están para intervenir en esas situaciones complejas. Toma de rehenes, secuestros,
allanamientos a narcotraficantes pesados, ¿no? Es donde la policía tiene que estar hiperentrenada, bueno, ahí va el Grupo Halcón, no es que lo vas a encontrar patrullando en la calle. El primer muerte de policía que yo tuve fue de un oficial del Grupo Halcón. Lo mataron porque su casco, hacía poco que yo era gobernadora, el casco que tenía no era el casco reglamentario para un grupo entrenado y lo mataron en un allanamiento, le pegaron una bala y la bala le atravesó el casco, que es algo que no debería haber sucedido, pero no estaban equipados como correspondía. Entonces, la verdad es que priorizamos el equipamiento de la policía primero, los chalecos se compartían, el policía terminaba su horario, iba a la comisaría, se sacaba el chaleco, venía su compañero y se lo ponía. El mensaje que el gobierno de la provincia le daba es, bueno, de la comisaría a tu casa arreglate, ¿no? Si te matan, te matan. No sos policía de la comisaría a tu casa. Entonces, pusimos mucha énfasis primero en saldar las deudas de equipamiento para que el policía estuviera más protegido y después en la conexión a internet y en las computadoras. No sé, digamos, no chequeé José León Suárez, pero cuando me fui debería haber habido computadora en esa comisaría donde fuiste a hacer la denuncia y te recibieron con máquina de escribir. Ahora, también lo que ocurrió con Sandra y Rubén en Moreno fue una tragedia, ¿no? Que queda ahí como en disputa. Porque bueno, Moreno no tiene infraestructura para nada. Ahora, siendo que escuelas le compete a provincia, digamos, ¿cómo se podía chequear eso de la garrafa? O si funcionaba o no, ¿cómo fue ese tema? El mantenimiento, las obras menores de las escuelas, que es decir, se te rompe algo, si vos tenés que hacer una escuela nueva, la hace el gobierno provincial. Si vos tenés una escuela en funcionamiento, como este era el caso, y tenés que arreglar algo, desde se te rompe un cuerito, una canilla, a de repente tenés problemas con el gas, el que tiene que intervenir es el consejo escolar y el municipio en segundo orden, porque no vas a llamar al gobierno de La Plata si estás en Moreno para resolver un tema. El consejo escolar había convocado un gasista y ese gasista había ido el día anterior al evento que sucedió con Sandra y Rubén. Y el gasista supuestamente había arreglado y resuelto el problema. Luego sucede lo que pasó. Lo que hubo para mí, además de la terrible tragedia de perder 2 personas, fue una enorme politización. De hecho, la justicia hace poco condenó al gasista. Y hubo una enorme politización y utilización de la muerte de esas 2 personas, sobre todo por parte del sindicato y de la política, del Frente de Todos, alrededor de esas 2 muertes. Porque el Frente de Todos, cuando tiene una tragedia que le toca a su gobierno, habla de carancheo. Pero cuando se trata del gobierno de otro, hace política sobre eso, ¿no? Yo creo que hay cosas en la Argentina que tenemos que empezar a dejar atrás, ¿no? No se puede hacer política con la muerte de nadie. Y si hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades públicas, me parece muy bien que actúe la justicia. Acá intervino la justicia. Y la justicia dejó muy claros dónde estaban las responsabilidades. Lo que no se puede hacer es tratar de usar una tragedia para tratar de demostrar que al gobierno o no le interesa la educación pública o vos realmente la defendés. Porque después viene un gobierno, pasaron 4 años y en esos 4 años se cerraron 2 años las escuelas y todos los que decían defender la educación pública se mantuvieron en silencio. Entonces, yo creo que la Argentina tiene problemas muy complejos, entre otros que los chicos no saben leer y escribir, que no comprenden un texto, que terminan el primario y no comprenden un texto. Y lo que nos tenemos que dar es una discusión bien seria de cómo vamos a mejorar eso y dejar de chicanearnos para ver quién se queda con la educación pública, mientras la educación pública cada vez da peores resultados. Y es un problema del sistema, no es un problema de un gobierno, es un problema de mucho tiempo y de Algo, deterioro del sistema Al- educativo. algo que se me ocurre respecto justamente a la educación pública es que, a ver, yo siendo en su momento docente de secundaria, lo que veía es que había como una sobreoferta, digamos. Es decir, personas que cursaban 2 años de un profesorado o una licenciatura ya podían dar clases. En consecuencia, los que iban al listado 108B Infine o al 108B, bueno, eran un montón de personas. Y acá es lo que se daban estos docentes taxi, ¿no? Como que iban de una escuela a otra. ¿No sería bueno reformar este código y que directamente solamente pueda dar clases
quien se recibió. Sí, esa fue una medida de mi gobierno y me costó una fuerte pelea con Baradel, porque una de las resoluciones que hicimos con el Ministerio de Educación de la provincia fue que nadie que no fuera docente podía estar al frente de un aula. Se había legitimado que podías poner a personas, a estudiantes de docencia o de profesorados en las aulas. Eso lamentable, eso se sostuvo, a pesar de la pelea con Baradel de varios años, y se restableció con Axel Kicillof. Y está claro que no es lo mismo, así como vos vas a un hospital y querés que te atienda un médico, no querés que te atienda un estudiante de medicina, querés que te atienda un médico. O eventualmente un residente, alguien que terminó su carrera de medicina y está haciendo sus prácticas. Pero no querés a alguien que está en segundo o tercer año de medicina, ¿no? Bueno, de la misma manera, si mandás tu hijo a la escuela, vos querés que al frente del aula haya un docente, haya un profesor, haya un maestro, que esté recibido. Después puede tener más, menos experiencia, pero lo que no puede es no tener título. Y lamentablemente son discusiones muy básicas que todavía se siguen dando en la provincia. Claro, con Y respecto sí, sí. al tema de la educación, bueno, recientemente la vicepresidenta actual habló en contra de la ley de educación integral. ¿Qué opinión te merece esta ley? ¿Considerás que está bien, que debe mantenerse o que, bueno, será mejor una reforma en el actual gobierno? Yo creo que la educación sexual tiene que ser parte de la educación en las escuelas. Para empezar, porque los chicos en las escuelas hablan sobre educación sexual. Hacen preguntas, hablan entre ellos, así como hablan de otros temas, como hablan de adicciones, como hablan de bullying. Digamos, negar una realidad dentro de la escuela que sucede y que le sucede a nuestros hijos y no orientarlos, me parece un error. Ahora, también creo que cada escuela, más allá de lineamientos generales que, por ejemplo, sí o sí tienen que estar en relación al abuso, en relación al cuidado del cuerpo de uno mismo. Digo, hoy para mí la ESI es una herramienta, o debería serlo, una herramienta de conocimiento y protección de nuestros hijos frente a eventuales abusadores. Sí, sí, No es estamos algo que totalmente yo de acuerdo. dejaría de hablar y trabajar en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y también creo que hay que darle libertad a las escuelas para poder definir su programa de educación sexual, ¿no? En un marco general donde haya contenidos que sí o sí tienen que estar. Después creo que hay que dar libertad, digo, en un gobierno que promueve la libertad, Ujú. creo que hay que respetar esa libertad de las escuelas para poder desarrollar contenidos. Genial. Facundo, vos justo te interrumpí. Sí, algo que o sea, que es una gran encrucijada, ¿no? Acá dentro de la provincia, es que aumentó la deuda justamente en tu gestión, pero al mismo tiempo se puede decir, y bueno, pero también había que hacer transferencias discrecionales. Em, a ver, ¿cómo podría decirlo? ¿Qué intendencias fueron las que más se te resistieron para evitar estas transferencias? ¿Y quiénes sí fueron solventes y se bancaron en sí? Recién yo mencionaba Lomas de Zamora, un partido muy grande, que ahora no sé por qué razón se llama Ecolomas. Y bueno, básicamente eso, con quiénes tuviste que pujar más y con quiénes menos, que te llevó, bueno, básicamente a aumentar la deuda de la provincia. Yo diría dos cosas. La primera es, como dato, y está registrado, la deuda que yo dejé en la provincia de Buenos Aires es exactamente igual a la que encontré. No subió. Es la misma deuda de Scioli. Lo que pasa es que Scioli había declarado 10.000 millones de deuda, pero tenía más de 1.000 millones más en deuda no registrada, que nosotros registramos y que dijimos que era deuda de la provincia. Yo me fui con la misma deuda que dejó Scioli. Entonces, yo no aumenté la deuda. Tomé deuda, sí, tomé deuda para pagar deuda anterior y para hacer obras, pero el nivel de deuda que dejé fue exactamente el mismo que encontré. Axel Kicillof sí aumentó deuda. Él hoy tiene más deuda que la que yo dejé. Estoy hablando de datos públicos, ¿no? El problema no es, digamos, la deuda es un problema cuando vos la usás para pagar gastos que tenés que pagar para siempre. Ejemplo, sueldos. Si vos tomás deuda para pagar sueldos, la deuda es infinita, no terminas nunca, porque estás pagando un gasto fijo con una deuda que pedís por una vez. Es como cuando te endeudás, es como si te endeudás con la tarjeta para algo que tenés que pagar siempre, y bueno, siempre vas a tener un problema en la tarjeta, ¿no?
En cambio, cuando vos te endeudás para hacer una obra, vos te endeudás por una vez para hacer una obra que un día se termina, no la tenés que seguir pagando, y que además va a mejorar la productividad de la provincia, ¿no? O vas a hacer mejores escuelas, o vas a hacer mejores hospitales, o vas a hacer un puerto, o vas a hacer una ruta, digamos, es una vez y lo haces por algo que queda y que mejora la productividad y la capacidad de la provincia. Entonces, la deuda que yo tomé está en las 2.500 obras que te conté antes, que además la hicimos con todos los intendentes. La deuda se aprueba en la legislatura de la provincia. Yo nunca tuve mayoría, con lo cual la decisión de la deuda fue una decisión de mi gobierno acompañada por partidos de la oposición, y además se requiere 2/3 de los votos para aprobar endeudamiento. Así que fue un apoyo importante de la oposición para poder tomar esa deuda. Hace un rato te preguntaba cuáles fueron tus mayores desafíos. Ahora te quiero preguntar, ¿cuáles fueron tus mayores logros? ¿Qué considerás que fue lo mejor que ocurrió durante tu gestión? Mencionaste varios logros, entre ellos, bueno, el tema de reducir las mafias, pero ¿cuáles de los cuáles son los que te sentís más orgulloso? Sin duda, todo lo que tiene que ver con la pelea con las mafias es algo que me hace sentir muy orgullosa. Me da mucho orgullo haber bajado la mortalidad infantil a la tasa más baja de la historia de la provincia. Me da mucho orgullo que haber implementado el SAME para 13 millones de bonaerenses y que en una provincia donde te pasaba algo y no había una ambulancia a las 2 de la mañana, hoy haya en la mayoría de los municipios un sistema de emergencia. Me da mucho orgullo lo que hicimos en los centros de atención primaria, donde trabajando con los intendentes en la mitad del conurbano generamos nuevos centros de salud y pusimos en valor los que había, que son lo que nosotros conocemos como la salita, pero dejaron de ser salitas y lugares precarios, sin pediatra, para ser lugares donde se atendía a la gente. Esto del programa Estado en tu barrio nos permitió llegar a 2 millones de personas sin intermediación de punteros, ni de narcos, ni de nadie a lo largo de 4 años. Estas 2.500 obras, cuando yo digo 2.500 obras, no digo nada, pero entre esas obras, por ejemplo, está el Arroyo El Gato, en La Plata. Y hoy cada vez que llueve, La Plata puede dormir mucho más tranquila. Veníamos de los muertos del 13 de abril, ¿no? Entonces, hay más de 300 obras hidráulicas que hace que en muchos lugares de la provincia, Salto, por ejemplo, que se quedaba bajo el agua, La Emilia en San Nicolás, muchísimos lugares de la provincia que se inundaban y hoy dejaron de inundarse y cada vez que llueve la gente va a dormir tranquila. Rutas, hicimos más de 10.000 kilómetros de ruta nueva. No, uno dice obras, pero detrás de las obras hay gente que vive mejor, ¿no? Y que la hicimos en conjunto con los intendentes. Eso también me da mucho orgullo. Como sacado de contexto el tema de la Gestapo antisindical, que estuvo tanto en los medios, con Julio Garro. No es una sacada de contexto, es una mentira. Y eso ya lo demostró la justicia. Por suerte, la justicia tarda, pero al final demuestra, así como te conté lo de Moreno, hubo un fallo no de primera instancia, ya de segunda instancia, diciendo que toda esta denuncia era un mamarracho y que acá no había ningún delito. Digamos. Alguien firmó una reunión de funcionarios con empresarios que estaban afectados por la construcción, una reunión de trabajo, donde lo único que hubo fue un exabrupto de un ministro que se utilizó para hacer una campaña y para decir una mentira que nuestro gobierno perseguía y espiaba gente, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, a la larga, el camino y el tiempo ponen las cosas en su lugar, pero hoy basta con leer el fallo judicial y mostrar que todo lo que dijeron era mentira. Ahora, algo que yo siento, ¿no? Y que me da cierta impotencia y que por supuesto va más allá del gobernador de turno. Es, de nuevo, yo veo videos de Trujuy, Libertad, González Catán. Entonces, es como si, parece como si no hubiese solución. Em, ¿Cuál crees que es el camino realmente para las provincias de Buenos Aires? ¿Es un tema de los intendentes? ¿Es un tema de que tiene que haber menos impuestos? Porque realmente es como si no encontrara la solución ante eso. Y al mismo tiempo vos mencionaste otra cosa. Los chicos cuando van a la escuela, a mí me tocó justo ser docente en una escuela en Becar, que iban chicos de 13 años casi sin comer, entonces iban a comer a la escuela, entonces tenés bajo capital humano, entonces son generaciones que básicamente están arruinadas. ¿Cómo se puede ver eso desde la cabeza política o desde la gobernación?
que hay un rol nacional, y el rol nacional tiene que ver con ordenar y estabilizar la economía. Cuando vos tenés una inflación de 300% anual, no hay nadie que resista la pobreza en ningún lugar del país. Y la pobreza va a crecer. Esto es así. Si la inflación en la Argentina no baja, no hay lugar del país donde la pobreza no crezca, sea el conurbano, sea Salta, sea Tierra del Fuego. Por supuesto, en los lugares más pobres, la inflación golpea aún más. Y el conurbano es un lugar donde la inflación golpea aún más. Entonces, si no hay un plan económico serio y consistente en la Argentina que permita derrotar la inflación, todo lo demás que hagamos no va a tener sentido. ¿Con eso solo alcanza? No, claro que no alcanza. Eso alcanza para frenar que la pobreza siga creciendo. Que en lugar de 6 chicos de cada 10 como tenés hoy en el conurbano, te vayas a 8 o te vayas al 9, ¿no? Entonces hay que ponerle un freno a la inflación. Y esa es una responsabilidad no de los gobernadores, es una responsabilidad del presidente y del ministro de Economía. En segundo lugar, hay que tener un plan para desarrollar empleo de calidad en la Argentina, porque si vos nacés en una provincia y no tenés oportunidades, vas a mirar el conurbano como un lugar para irte a vivir. Y por más cloacas y agua potable que haga el gobierno de la provincia o que hagan los intendentes, no terminas nunca, porque todo el día llega alguien nuevo a instalarse. Entonces, lo segundo es que quien nazca y quiera quedarse en su provincia o en su ciudad, si vive en el interior del país, tenga la oportunidad de poder hacerlo porque va a tener trabajo, porque va a poder progresar ahí, porque entonces lo que no desarrollamos en el resto de la Argentina repercute en la provincia de Buenos Aires. Se necesita apoyar exportaciones, generar trabajo de calidad en toda la Argentina para que el conurbano no sea el lugar a donde muchos argentinos van porque no encontraron oportunidad en su lugar de origen. Porque así no hay plan de infraestructura que alcance. Nunca, siempre te vas a quedar corto, ¿no? Siempre la vas a correr de atrás. Y lo tercero es que creo que entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia tienen que acordar, yo en el momento lo llamaba plan Marshall, llámalo como quieras, pero tiene que haber un plan extraordinario de inversión en el conurbano. Y eso tiene que estar, entiendo que a muchos gobernadores del interior no les va a gustar, pero donde está la mitad de los argentinos pobres tiene que estar la prioridad de muchos recursos. Porque es una realidad, es así, ¿no? La mitad de la pobreza en la Argentina está en el conurbano y no podemos mirar para otro lado. Claro, recién mencionaste algo fundamental que es el tema de la política macroeconómica, ¿no? Desde el Poder Judicial. ¿Qué expectativas tenés del actual gobierno? ¿Considerás que tiene las herramientas, que tiene la capacidad de solucionar o por lo menos mitigar un poco el tema de la inflación? ¿Sos optimista al respecto? Primero estoy como todos los argentinos, más allá de ser una dirigente política y de no ser parte del partido de Milei, yo quiero que la Argentina funcione y quiero que pare la inflación. Voy al supermercado como todos los demás, me cuestan las cosas como todos los demás y me agobia como a todos los demás para vivir en un país que parece nunca encontrar la salida. Así que si me preguntás por mi deseo, ojalá que este gobierno le vaya bien y que logre enfrentar la inflación. Creo que tiene una tarea muy compleja por delante, que la herencia es una herencia muy difícil. Digo, no está arrancando, ni siquiera como nosotros arrancamos en el 2015, está arrancando con un 45-50 de pobreza, está arrancando con 300 de inflación, sin reservas en el Banco Central. Realmente la situación es muy delicada y cerca de una hiper. Así que estamos con un paciente que ya está en terapia, ¿no? Sí, como Y decía Adorni. es momento de hacer cosas difíciles. Yo como parte del PRO, que hoy no forma parte del gobierno, mi posición es que tenemos que ayudar todo lo que podamos ayudar y también aquello que está mal advertirlo, ¿no? Pero no advertirlo por especulación política, advertirlo por el bien de los argentinos, esperando que el gobierno lo escuche, porque de lo que se trata es sacar el país adelante. Yo no puedo especular, faltan 4 años para que se dé la próxima elección presidencial. Hace menos de un mes que elegimos presidente, un mes y pico. Eh, todos queremos que le vaya bien, todos queremos que le vaya bien. Y Ahora, ojalá que el plan económico o las medidas que anunció vayan en esa dirección. ahora, ¿en el 2019 crees que perdiste por medidas impopulares? O porque, de hecho, recuerdo que en el 2019, a nivel nacional digo, había aumentado mucho el crimen, o sea, era bastante complicado el tema. ¿Crees que perdiste por medidas impopulares que tuviste que tomar? ¿O
Te contesto esta y si querés una más y ya cerramos porque los tengo que ir, los Dale, tengo que sí, ir sí, sí. dejando. Sí, sí. A ver, creo que en el 2019, en el 2015, muchos argentinos, no solo en la provincia, sino en todo el país, tenían una expectativa muy alta sobre nosotros, sobre lo que podíamos hacer y sobre cómo iba a cambiar la Argentina. Y 4 años después, lo que hicimos no alcanzaba para esas expectativas. Creo que hicimos mucho, pero no alcanzó. Y creo que en todo caso, así como creo que cuando ganás no tenés un cheque en blanco, sino que la gente te dio una responsabilidad, tampoco cuando perdés es el fin del mundo. Lo que tenés que hacer es aprender y no cometer los mismos errores otra vez. Y creo que el PRO se debe un aprendizaje de todo esto, del 19, de estos 4 años, y bueno, y ver cómo nuevamente se convierte en un lugar de representación de la mayoría de los argentinos. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, pero como siempre la pregunta más difícil para cerrar, que sería que nos recomiendes básicamente, bueno, un libro, una canción para quien esté escuchando en Spotify, esto, y una película. Uy, qué difícil. Sí, es para darle un toque humano. Les voy a recomendar la serie que estoy viendo en Netflix. Estoy viendo, primero voy a recomendar la que ya vi en Amazon, que me parece de lo mejor que viene el año, que es la segunda temporada del Encargado. Si no vieron la primera y no vieron la segunda, mírenla. Me parece de lo mejor que hizo Francella, me encanta. Así que recomiendo esa serie. Y fui a ver Napoleón al cine y me gustó mucho también. A mí me gusta mucho la historia. Así que Napoleón, para los que son fanáticos de las películas históricas y les gustan las biografías políticas, Las películas recomendado. épicas. Gran actor, Ridley Scott es un gran director, así que recomiendo. Un libro. Uy, qué difícil elegir. ¿Algún clásico? Como Ahora estoy mencionaste. leyendo Liderazgo de Kissinger, que es el último que sacó Mm, Kissinger, que es la historia de varios líderes políticos, pero si quieren algo más livianito, eh, Las señoritas, sí, ahora no me acuerdo la autora, pero Las señoritas es una gran historia sobre las primeras maestras que Sarmiento trajo a la Argentina. Ese lo leí hace unos meses, lo recomiendo porque Sarmiento fue a buscar las primeras maestras a Estados Unidos. Y es la historia de las primeras maestras que llegaron y fundaron escuelas en todo el país. Es muy linda la historia. Y muy cómo interesante. muchas volvieron, muchas se quedaron en Argentina, hicieron sus familias acá y fueron grandes pedagogas que después armaron una red de escuelas en todo el país. La verdad que es linda esa historia y ese tiempo donde la educación argentina se pensaba desde dónde está lo mejor del mundo, traigámoslo para poder hacerlo acá. Y me faltó La Una canciones, canción, canción. la canción. tengo tantas. Bueno, diría sí, cualquiera de Soda Stereo. Puede Cualquiera de ser. esos estéreo, vamos, Genial, ok. A la que más les genial. gusta. Genial. Perfecto. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chau, chau.